Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 15 de marzo en esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos en viernes cuaresmal. Litúrgicamente es el cuarto viernes contando desde la primera semana de Cuaresma y popularmente el quinto viernes de Cuaresma. Pero no nos hagamos bolas. Más bien reconozcamos que estamos dentro de la Cuaresma, un viernes penitencial, un viernes para el ayuno, para la oración, para la limosna, para la caridad con el prójimo, un viernes de conversión. Así que te invito para que observes esos principios básicos y fundamentales que nos propone la Iglesia para vivir la perfección cristiana. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a dos grandes santos. El primero es precisamente San Clemente María Hofbauer, que nace en Austria, en Moravia. Y el segundo santo de hoy es Santa Luisa de Marillac, religiosa. ¿Qué podemos decir de ella? El encuentro de Luisa de Marillac con Vicente de Paúl o de Paoli a finales del año 1624 determinó un cambio revolucionario en el ejercicio de la caridad y en la vida religiosa. San Vicente les repetía a las hijas de la caridad, de las que Santa Luisa de Marillac fue cofundadora: ustedes tienen por monasterio solo las casas de los enfermos, por celda una pieza en arriendo, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por reja el temor de Dios, por velo la santa modestia. Son palabras que más que cualquier perfil biográfico describen la vida de la santa, humilde, inteligente y hábil colaboradora del gran santo de la caridad. Solo Dios sabe cuánta fuerza de ánimo ella tiene, dijo San Vicente, comentando su actividad infatigable, a pesar de su poca salud y de sus muchas tribulaciones. Era hija ilegítima de Luis de Marillac, señor de Ferrieres y consejero en el Parlamento, y tuvo una infancia acomodada. Pero después que murió su padre en el año de 1604, a la edad de 14 años, Luisa fue retirada del colegio real y confiada a una señorita pobre, probablemente su madre, que la puso a trabajar. En este periodo Luisa conoció su origen y eso la hizo sufrir mucho. Fue entonces cuando también maduró su propósito de hacerse religiosa, pero los familiares se opusieron y Luisa tuvo que casarse con el escudero y secretario de María de Medici, Antonio Legras. El 5 de febrero del año 1613 se realizó. El 19 de octubre de ese año nació su hijo Miguel. La larga enfermedad del esposo y las grandes dificultades económicas turbaron desde el comienzo la armonía familiar, hasta el punto de que Luisa pensó en la separación. Los frecuentes coloquios con San Francisco de Sales, a quien encontró por primera vez en París en 1618, la ayudaron a superar este difícil momento. Después Vicente de Paúl la asoció a la proyectada fundación del Instituto de las Hijas de la Caridad. Poco después, muerto el esposo en diciembre de 1625, y cuando el hijo Miguel había entrado al seminario, Luisa pudo recibir en su casa a las primeras jóvenes que deseaban dedicarse al servicio a los pobres, en colaboración con las damas de la caridad. Era el primer núcleo de la nueva revolucionaria congregación. Permaneció sobre el surco hasta el último momento. Murió el 5 de marzo de 1660, pocos meses antes del padre de los pobres, de quien aprendió la sencillez de la vida interior y el espíritu práctico. Y pues qué importante es saber lo siguiente, en sintonía con el santo fundador según el cual la santidad es más auténtica cuanto más escondida. Luisa de Marillac tuvo los honores de los altares solo el 11 de marzo de 1934, en donde el Papa Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. Esa declaración la hizo el Papa en el año de 1960. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Luisa de Marillac. Y
para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 1 al 2, luego al 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: Así que me conocen a mí y saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Cuaresma, un tiempo de cambio, un tiempo de entrega, un tiempo de preparación para la Pascua. A guardar la esperanza se nos invita también en este tiempo, como lo escuchamos en la enseñanza del Evangelio de este día. La esperanza en Dios, esperar en Jesús contra todo pronóstico, en toda tormenta, en toda circunstancia adversa, en nuestros problemas y dificultades. Hoy también una cordial invitación, mis queridos amigos, para ofrecer este viernes penitencial y de ayuno por la conversión de los pecadores, en nuestra casa, por nuestros propios corazones, en nuestra familia, por aquellos del mundo que necesitan conversión. Oremos hoy y ofrezcámonos por los enfermos, los necesitados, los excluidos, los marginados, los migrantes, huérfanos y viudas, los que no tienen una casa, los encarcelados, especialmente aquellos privados de libertad injustamente, y tantas intenciones más. Hoy escuchamos en el texto de San Juan, capítulo 7, cómo Jesús recorría Galilea. Y bueno, dice hoy el texto que no quería andar por Judea. Ya sabía Jesús que le esperaba en Judea, su muerte en la cruz. Y por eso hoy precisamente se acercaba la fiesta de los campamentos, llamada fiesta de las chozas, en donde se recordaba aquellos tiempos nómadas del Antiguo Testamento. Y hoy qué importante saber que también los parientes de Jesús subieron a aquella fiesta. Y dice hoy el texto que pues también Jesús llegó como de incógnito, pero la gente lo señalaba allá en Jerusalén. ¿Y qué le decía a la gente también? ¿No es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente. Y se cuestionaban porque conocían a Jesús y sabían de dónde venía. Sabían que venía de Nazaret. Sí, aunque evidentemente él había nacido en Belén, pero venía de Nazaret, lugar en donde habían vivido, la tierra de María. Qué importante es saber que en la mentalidad judaica de aquel tiempo, el Mesías iba a venir de un lugar desconocido. Entre comillas, nadie lo tenía que conocer. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Por lo tanto, era el libertador. Y cada uno tenía su propia concepción del Mesías y habían idealizado tanto al Mesías que cada grupo pensaba de diferente manera. La mayoría de esos grupos eran políticos religiosos. Los fariseos pensaban que el Mesías iba a ser fariseo. Los celotes o celotas, que era un grupo revolucionario de aquel tiempo, como la guerrilla, por así decirlo, y que quería tomar por las armas al pueblo y liberarlo, entre comillas, de la opresión romana, pensaban que el Mesías iba a ser un celote o celota. Y así cada uno, los saduceos también pensaban que iba a ser saduceo. Todos pensaban desde su propio punto de vista. Los sacerdotes del templo decían: no, saldrá de la tribu de Leví o de Aarón, será un sacerdote. Y Jesús vino de distinta forma. Él fue un Mesías de la humildad, de la pobreza y también del amor.
de la honestidad, del acercamiento al prójimo, de la misericordia, del perdón, del amor a los enemigos. Vean ustedes qué concepción tan distinta del Mesías. Y esta invitación nos hace para los hombres y mujeres de todos los tiempos a vivir con esa misma actitud. Y si tú y yo vivimos con esa actitud, seguramente seremos los hombres y mujeres más felices y más plenos de este mundo, más libres de este mundo. Por eso hoy Jesús les cuestiona sobre si lo conocen y si saben de dónde Él está llegando. Y Él dice, es que yo no vengo por mi cuenta, sino más bien vengo enviado por mi Padre, y mi Padre es veraz, y por lo tanto yo soy veraz. Así es, si le creemos a Dios, si le creemos a Jesús, le creeremos al Padre. Él es Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguirle creyendo a Él, a creerle a la palabra, a creer precisamente en los sacramentos, porque ahí está Él de forma presencial. Y qué hermoso que todavía en este tiempo de Cuaresma nos acerquemos a la confesión, limpiemos el alma y podamos así recibir como Dios manda la Semana Mayor que ya se aproxima. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito a que compartas este audio y hasta mañana.